Hola You Know más temprano, el ministro de Ambiente Juan Carlos Varela, que lo viene haciendo increíble, bomba, bien cachimbón, dio a conocer que el gobierno de Panamá ha propuesto a los Estados Unidos de Norteamérica la limpieza de los ríos del Darién, que han sido contaminados por el tráfico irregular de cientos de miles de migrantes, así como brindar apoyo a las comunidades del sector afectado. Indicó esto que se está planificando, organizando y será anunciado próximamente. Es que no solamente es hablar, este ministro ya está trabajando. Let's go, vamos a escucharlo. Bueno, el gobierno de Panamá ha propuesto que limpiemos los ríos prístinos del Darién que han sido contaminados, llenos de basura por el tráfico irregular de cientos de miles de migrantes irregulares que pasan por el Darién y todos los años. Este año no ha sido la excepción. Y lo que estamos proponiéndole como gobierno, siguiendo instrucciones del presidente de la República, el gobierno de los Estados Unidos, como parte del acuerdo, el MOU, que se firmó el 1 de julio, es que se dedique parte de estos recursos a dar apoyo económico a las comunidades panameñas que han sido afectadas, afro-panameñas, indígenas, autóctonas, en el área del Caribe, Puerto Valdía, Armila, las comunidades vecinas, y también en el lado de acá, en la vertiente del Pacífico, Bajo Chiquito, Laja Blanca, todas las demás, para apoyar económicamente a estos pobladores, mejorar su calidad de vida y a la vez realizar una limpieza completa de la basura y los daños ambientales. Ahí veo en el fondo a Raiza Banfield, que fue vicealcaldesa en la época de Blandón, si no me equivoco. Fue alcaldesa, vicealcaldesa. Raiza Banfield, ambientalista, que también ha sido en su momento apoyada y cuestionada bajo su labor que hizo, primero como muy activa, activista, militante en las calles, en todos los medios de comunicación. Raiza Banfield en el fondo, y seguramente en ese foro o en esa reunión, en ese convenio, había muchas otras personalidades amantes del medio ambiente, y que me gusta porque Raiza Banfield estuvo con el panameñismo en su momento, y ahora está con un PRD, y es lo que quiero llegar a conformar. No importa el partido político, no importa si aquí hay ideologías diferentes o diferentes tipos de creencias religiosas, eso no. Aquí todos en común, todos en común en una sola meta: salvar el medio ambiente que tanto daño le hizo la administración pasada del gobierno oscuro, sin hablar sin dejar por fuera a los 5 años de olvido y decadencia que tuvo el gobierno del retroceso de la tortuga. Seguimos escuchando. Que hay en estas áreas a causa de la migración irregular. Esto se está todavía planificando y organizando, pero yo confío en que en las próximas semanas o meses, a más tardar, nos pondremos de acuerdo y lo estaremos anunciando. Excelentes palabras del premier de lo que es medio ambiente. También dijo otras palabras acá que las escuchamos enseguida. La situación es terrible. Hemos recibido el país en un estado de quiebra ambiental. Lo dije en su momento, pero lo reitero ahora. Todos los panameños tenemos responsabilidad. Aquí se talan árboles milenarios, se contamina, la gente bota la basura donde le da la gana, y siempre es el de al lado, nunca es uno. Siempre es otro, échale la culpa al de al lado. Sí, nunca fuiste tú. Tú que te la pasas, sí, que me estás mirando. Tú que te la pasas chateando y te la pasas metiendo un poco de diarrea todos los días en las redes sociales, ¿verdad? Acusando, sí, cochino, que le metan multa. Tú botas basura y la tiras en la calle cuando vas en el carro. Tú permites que tus hijos arrojen basura por los buses y por el carro. Cochino y cochina. Y yo lo puedo decir con toda tranquilidad, porque yo sí no boto basura en la calle, y mis hijos tampoco. Hay que yo me dé cuenta, hay que yo lo sepa, hay que yo me entere. Cochino y cochina. Que no te gusta, ¿verdad? Pero estás en el canal You Know, el canal que dice de repente lo que tú pensabas que te iba a gustar. No, digo lo que tienes que saber, los hechos, la verdad. You Know. Está diciendo el ministerio, señores, hasta aquí llegamos. Tiene que haber responsabilidad. No podemos seguir talando y destruyendo las cuencas o no va a haber agua.
La mayor parte de las cuencas donde están las ciudades importantes y poblados de Panamá ya están contaminadas. Prueba de ello, a manera de ejemplo, la semana pasada que estuve en Azuero, las dos potabilizadoras para Herrera y Los Santos en el río La Villa, la potabilizadora Roberto Reina y la Rufina Alfaro, ambas con problemas graves por estos ríos contaminados. Por ende, o empezamos a cuidar nuestros bosques, a parar la contaminación de nuestros ríos, a eliminar las malas prácticas como poner crías de cerdos al borde del río La Villa. Es un poco de ignorancia. ¿Cómo vas a poner cría de cerdos al borde del río de la Villa? De la Villa de Los Santos. O sea, imagínate la contaminación que produce un cerdo. Ignorancia, ignorancia. Hay que orientar a nuestros campesinos, a nuestros, también es mala fe, también es juega vivo, pero vamos a decir que es ignorancia. Vamos a decir que es ignorancia. La mano dura que se necesitaba, que él nunca pudo implementar, la famosa mano dura, porque todo el mundo habla de Bukele, que Bukele, que Bukele. Este señor, cuando quería ser presidente, ¿verdad? Que perdió con la... ¿Con quién perdió? Perdió con Balbina. Él perdió con Balbina las primarias y él quería la mano dura y le ganó Balbina. Yo creo que si él hubiera ganado, le hubiera hecho más batalla a Martinelli en esas elecciones. Oye lo que te estoy diciendo. Oye lo que te estoy diciendo. A veces las conspiraciones. Por eso es que tenemos el canal en el Rumble y tenemos el canal en Odyssey, que te estoy dejando el enlace aquí para que entres a esos canales donde sí vamos a hablar de las cosas, de la información que yo tengo que no puedo hablar acá. Allá sí la puedo decir. Te voy a poner el enlace ahí para que no te lo pierdas, porque vamos a subir contenido muy caliente, muy interesante de las conspiraciones políticas. Esa información que no podemos decir acá, la vamos a decir allá sin pepitas en la lengua. Hay mucho material. O seguir los agroquímicos que están envenenándonos y seguir talando y destruyendo a mansalva y tirando la basura en los ríos. Esto o para ahora o no va a haber agua pura, ni aire puro, ni vida en nuestro hijo. O sea que llegó el momento de decir basta. Y este fue el mensaje que traje hoy aquí. El gobierno del presidente Molino está comprometido con la conservación de nuestra herencia natural y el desarrollo sostenible de Panamá, para que haya una mejor vida para todos los panameños. Y en particular, agua limpia para todos los panameños, que es una prioridad del presidente y de nuestro gobierno. Excelentes palabras de el hasta el momento espectacular ministro Juan Carlos Navarro. El impacto ambiental del tramo de Quebrada entre una puerta que ustedes mencionaron. Lo estaremos anunciando la próxima semana. De ahora en adelante, las empresas, industrias o personas también que contaminen y pongan en riesgo la vida de los demás panameños con sus malas prácticas, llenando de veneno nuestros ríos, tirando la basura a los ríos y quebradas, van a tener que enfrentar la ley. Y la ley no la hemos inventado nosotros, está en los libros, pero de ahora en adelante se cumple la ley. Es que no se ha cumplido, no es que hay que inventar leyes, las leyes están. Sí, yo pienso que hay que ponerlas un poquito más enérgicas, un poquito más fuertes, un poquito de multa más millonaria, sobre todo para las empresas. Para los de a pie, una sanción, labor comunitaria, que trabajen, que reorganicen, que arreglen lo que dañaron, la cagaron y aprendamos. Y le mete la mano en el bolsillo. Es que hay que meterle la mano en el bolsillo. Así se aprende. Esa es la instrucción del presidente y la vamos a hacer cumplir. El impacto ambiental del tramo de Sierra Llorona, del corredor Sierra Llorona. del Caribe, que dice que está pendiente del Ministerio de Ambiente. Como saben, estamos esperando el dictamen de la Corte Suprema que ha suspendido la construcción de la carretera. Una vez que eso ocurra, vamos a volver a emitir opinión. ¿Esta multa tiene que ver con la visita que usted realizó a la Oye, No, es aquí en la ciudad, en el área metropolitana. Correcto. ¿Saben? No sé, implementando multas a todas aquellas personas que... Sí, es que lo que vamos a hacer es hacer cumplir la ley. La ley habla claramente de que cuando hay una infracción ambiental, miren, la ley es clara. Ama la cámara. Juan Carlos Navarro es un especialista en las cámaras, espectacular. No lo hemos inventado nosotros. A duras penas tenemos 3 semanas en el cargo, o sea, 10 días hábiles. Pero desde el primer día hemos dado instrucciones a todo nuestro personal
de que la ley se cumple. Esta es la instrucción que ha dado el presidente de la República. Ya está. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Amén. Ese es el flow de Juan Carlos Navarro, el legendario Bim Bim, que le mete un flow espectacular a las cosas cuando las dice. Y esto es lo que estamos haciendo cumplir en el Ministerio de Ambiente. Todos aquellos sinvergüenzas, criminales ambientales, asesinos, porque no hay otra palabra, Exacto. que contaminan nuestros ríos con veneno, con tóxicos, con heces de cerdo, todos ellos tendrán que enfrentar la ley, ni más ni menos. Ahí está. Le hago un llamado, por ende, preventivamente, a todos los ciudadanos a que nos ayuden. Por favor, cumplan con la norma, cuiden las aguas de nuestros ríos, cuiden nuestros bosques, y cuando ven algo que está mal, denuncien, para que pueda el Ministerio de Ambiente actuar y aplicar la ley. Ojalá se le den todas las herramientas que necesita este ministro para que se pueda ejecutar esas visitas in situ, ¿verdad? Esos peritajes visuales y entender un poco cómo está el campo, porque yo lo he visto él caminando por Camino de Cruce, allá en Veragua, allá en Coclén, en Darién ha estado por los ríos, ha estado en Los Santos, en Herrera, ¿verdad? Las tierras genuinas, indiscutiblemente, ¿verdad? Entonces, tenemos que darle las herramientas, ojalá que un presupuesto digno, merecido, justo, ¿verdad? Para que él pueda ejercer su labor, su trabajo, Juan Carlos Navarro y todo su personal. Y que de esta manera cambien estas malas prácticas, dejemos de destruir y envenenar nuestros ríos y nuestros bosques y podamos tener aire y agua pura, que sin eso no hay vida. ¿Qué van a hacer con estos creadores de cerdos de Río La Villa? Vamos a pedirles, por favor, miren, todas las personas que tienen crías de cerdos cerca del río La Villa, y no solo el río La Villa, los demás ríos de Azuero y del país entero, ustedes saben lo que tienen que hacer. Aquí no estamos inventando la rueda. Sí. La norma es clara y aquí nadie es ningún chiquillo. Ustedes no pueden vertir toda la bosta del cerdo y las heces del cerdo al río sin tratamiento. ¡Qué locura! ¿Tú te imaginas agua con heces de cerdo? ¡Dios! Eso es contaminante. Tienen que haber tinas de lixiviados Tiene muchos parásitos, es cierto. para que no lleguen estas bacterias tan peligrosas directamente al río. Por favor, hagan lo que ustedes saben que tienen que hacer. Evítennos tener que tocarles la puerta y llamarlos a capítulo. Háganlo ustedes, por favor, que saben lo que hay que hacer. Escuchen a los comités de cuencas que hay en todo el país. Y le digo lo mismo a los productores. Paren el relajo con los agroquímicos. Los agroquímicos siguen en una pachanga. Es una fiesta de los agroquímicos. Que están envenenándonos a todos. Y la salud de los panameños está por encima de sus agroquímicos y el dinero que se quieren ganar. Y lo mismo los madereros, que hay muchas personas lucrando de manera ilegal, inmoral, criminal, tumbando árboles nativos de cientos y miles de años. Milenarios. ¿Hasta cuándo, señores? Por favor, la industria de la madera en Panamá tiene que ser sustentable. Reforesten, siembren y que de ahí salga la madera que requieren como materia prima. Pero todo este tráfico de cocobolo, una especie en vías de extinción. Cocobolo. Qué caro es un pedacito de cocobolo. Y eso ya ni se ve. Cocobolo. Eso es bien difícil de ver por ahí. Ey, de verdad, yo hace muchos años que no veo lo que es un mueble, porque yo llegué a ver muebles de cocobolo. Y eso está prohibido hoy en día. Protegida mundialmente y en Panamá. Y todo el tráfico de madera que se exporta a otros países, eso tiene que terminar, es ilegal, va a terminar y le vamos a poner un alto. Excelentes palabras de Juan Carlos Navarro. Hay mucho trabajo que hacer, de verdad, solamente con lo que ha mencionado, que apenas es la puntita del iceberg, porque hay muchas otras cosas más. Me da idea a mí de que el trabajo que tiene que él es muy grande, es muy complejo. Realmente el trabajo de Juan Carlos Navarro como ministro de Ambiente abarca muchas cosas, abarca la economía de un país, abarca la salud, abarca la educación, abarca la seguridad, la policía. O sea, ambiente es un ministerio tan extenso y que abarca tantas cosas que tiene él un trabajo grande. Me gustaría también que existan más carreras, ya lo saben, increíble, mucho trabajo que hacer. Y como yo decía, me gustaría, ¿verdad?, que existan más carreras universitarias, más conciencia en las escuelas,
carreras realmente relacionadas con trabajos que tengan que ver con la protección del ambiente. Hay un recurso increíble en el ambiente. Guardaparques, más biólogos, más botánicos, más expertos en cosas de agroquímicos y cosas así. O sea, me gustaría que existieran más carreras de eso o más profesionales trabajando. Yo sé que las carreras ya existen, pero más especializaciones en esto para nuevas tecnologías en beneficio del medio ambiente. Esa es una idea que ahí pensando como los locos se me ocurre que puede ayudar y contribuir a lo que yo veo, la visión que tiene Juan Carlos Navarro. Nunca había visto, por lo menos nunca había visto yo, un ministro con tantos temas puntuales específicos de una rama tan bonita como es el medio ambiente. O sea, este para mí es uno de los ministerios más importantes. Cuando escucho a Juan Carlos Navarro, es uno de los ministerios más importantes porque es dinero. El medio ambiente es dinero, es ganancia también. Y para el futuro, la supervivencia misma del ser humano depende del medio ambiente. Así que creo que es uno de los ministerios que puede catapultar la carrera política de Juan Carlos Navarro. Ya digo, no quiero pensar en la carrera política, pero su labor puede quedar marcada en la historia como la más increíble de todos los tiempos. You know, pra.